El vídeo que estás a punto de ver es el primero de una nueva sección de mi podcast y de este canal de YouTube que he titulado Los yogis de Occidente. Se titula así porque es como el maestro Ramiro Calle llama a los estoicos, los yogis de Occidente, y se trata de un espacio en el que una vez al mes vamos a estar intercambiando impresiones desde diferentes puntos de vista de la filosofía oriental y la occidental sobre temas muy concretos. En este primer episodio de los yogis de Occidente vamos a ver cuál es la relación entre la filosofía oriental y la occidental y cómo ese viaje de Alejandro Magno a la India lo cambió todo, y también vemos experiencias cercanas a la muerte, la experiencia de Ramiro de Calle y cómo también el recordatorio diario de la muerte nos puede ayudar a vivir mejor y a morir mejor. Espero que te guste y si es así, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo qué te parece. Muchas gracias. Bueno, querido Ramiro, estamos aquí iniciando una nueva sección en el podcast, Los Yogis de Occidente, una sección mensual. Muchas gracias por querer colaborar conmigo. Nada, es un placer verdaderamente todo lo que sea difundir conceptos, ideas, experiencias que nos ayuden a evolucionar, pues hay que darle la más sentida bienvenida, sí. Muchas gracias. ¿De qué va a ir esta sección? ¿De qué vamos a hablar entre los yogis de Occidente y los yogis de Oriente? Podríamos decir que lo que vamos a hablar es de esa sabiduría perenne, esa metodología espiritual que nos viene dada desde la noche de los tiempos, afortunadamente, y que todos podemos aplicar para el mejoramiento humano, el embellecimiento interior, ennoblecer nuestras acciones y hasta donde sea posible, pues mejorar nuestra vida propia y la vida de los demás. Me parece maravilloso. Yo vengo aquí a escuchar, sobre todo, y a aprender. ¿Por Todos qué? Todos, querido Pepe, si estamos perceptivos, atentos, estamos aprendiendo. El problema es cuando nos apegamos a nuestras ideas, nos aferramos a nuestros estrechos puntos de vista y entonces no hay aprendizaje positivo. Totalmente. Me gustaría, si te parece ya un poco decir el trasvase que ha habido de esta sabiduría perenne, este conocimiento supremo de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, por Ujú. supuesto. Pues esta sabiduría perenne, con mayor o menor fortuna, ha estado fluyendo en todas las épocas, en todas las latitudes. Obviamente, como Oriente es mucho más antigua, sus civilizaciones, sus culturas, su psicología es la primera del mundo, pues esta sabiduría perenne empezó a, de alguna manera, desenvolverse, desarrollarse en Oriente. Pero hubo ya muchos contactos entre Oriente y Occidente, entre la India, por poner un ejemplo, y Grecia, hasta tal punto que el propio Alejandro el Magno, que era un hombre muy atormentado, fue a visitar a Diógenes, que vivía en su barrilito dedicado a las tesis, y le pidió que le diera claves para la paz interior. Y entonces Diógenes le dijo: de momento, apártate y no me tapes los rayos del sol, esta famosa anécdota. Y luego le dijo: quédate conmigo unos años y te procuraré la paz interior. Pero Alejandro, con ese yo desmesurado, esa ambición ya paranoide, pues dijo: no, solo he conquistado medio mundo y quiero conquistar todo el mundo. Partió para la India y en la India tuvo un maestro de yoga llamado Kalano, que era de la religión jaina, de la religión más a favor del respeto a toda forma de vida. Y estuvo aprendiendo técnicas de introspección y los griegos ya se quedaron muy sorprendidos cuando conocieron a lo que ellos llamaron los gimnosofistas, que eran los sadhus, los penitentes, los renunciantes de la India. Es decir, que ya desde 300 años antes de nuestra era cristiana empezó a haber un trasvase de esta sabiduría perenne que luego aprovecharon de una manera tan certera, cultivaron a fondo precisamente los estoicos. Por eso yo les llamo a los estoicos, sin la menor duda, los yogis de Occidente. Y hay un enorme paralelismo entre las concepciones, la metodología, la dinámica espiritual
de los yogis de la India y los estoicos en Occidente. Esto quiere decir que esa sabiduría perenne, a pesar de la decadencia espiritual en la que llevamos viviendo desde hace milenios, se mantiene y seguimos todos los que tenemos este anhelo de perfeccionamiento, seguimos pudiendo obtener conocimientos y métodos de esta sabiduría. Esto se conoce como, si no recuerdo mal, la era axial, ¿no? Que es la era en la que se funden estos conocimientos de Entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, es que ha habido una era muy especial, fíjate, que a la vez aparecieron figuras de tan alto relieve espiritual como fueron Buda, Mahavira, Lao Tse, Pitágoras, etcétera. O sea, Confucio. Confucio se dio una conjunción muy especial espiritualmente hablando, donde tanto en Oriente como en Occidente aparecieron lo que se llamaría personas liberadas, personas que han ido más allá de su pequeña mente, de su esclerótico yo, y han conectado con la conciencia universal. Interesantísimo. A mí esto me encanta, ¿no? Creo que también, no sé si recuerdo bien, eh, Alejandro Magno tenía de maestro a Aristóteles, ¿no? Sí, lo que sucede es que con Aristóteles no encontró esa paz, Mm. porque Aristóteles con su lógica a veces tan aplastante, lo que fortalecía también era el ego, más de lo mismo. Y entonces ese afán de conquista tan enorme que palpitaba en Alejandro no le dejaba ser dichoso. Tanto es así que murió desesperado porque él fracasó en su campaña a la India. Se dice que luego tuvo unas fiebres, seguramente malaria, y muy joven murió. Y aquí interviene una leyenda muy bonita, Pepe, que podemos recordar porque es muy ilustrativa. Se dice que tanto Diógenes como Alejandro murieron el mismo día y se Mm. encontraron desnudos pasando por la barca que les llevaba al más allá. Qué Y bueno. entonces Diógenes le preguntó a Alejandro, Alejandro, ¿conseguiste al final la paz interior? Y Alejandro puso no, he muerto atormentado. Y Diógenes le contesta, ¿y para qué? Ahora nos vamos como vinimos, totalmente desnudos. Es una enseñanza muy hermosa porque pone en evidencia lo que ya han dicho siempre los yogis y los estoicos, de que acumular, acumular, más de lo mismo, no conduce a la paz interior, que lo que conduce a la paz interior es una actitud ante la vida que nos permita un continuado aprendizaje, pero desde la atención serena y a la vez desde el desapego. Me hace mucha gracia porque el tipo consiguió conquistar medio mundo, pero no se conquistó a sí mismo nunca. Exacto, eso es lo verdaderamente importante a deducir, a aprender. Es un poco lo que yo he venido a llamar el síndrome del triunfador fracasado, que hoy hay muchos Alejandros en pequeño que creen que pueden conseguirlo y conquistarlo todo, y es un triunfo que es un fracaso, porque al final ni tienen amigos, ni se van bien con su pareja, ni se encuentran a gusto, tienen enfermedades psicosomáticas. O sea, ¿de qué sirve conquistar todo el mundo si no te conquistas a ti mismo? Por eso Buda decía, más importante que conquistar a 1000 guerreros en 1000 batallas diferentes es la conquista de uno mismo. Y esa conquista ha estado persistentemente organizada a nivel también muy práctico, tanto en la India, los yogis, los sadhus, los renunciantes, como en Occidente, pues desde los estoicos a también otros grandes místicos o buscadores de verdades eternas. Estoy viendo las estadísticas de mi canal de YouTube y estoy viendo que un 77,6% de las personas que estaréis viendo esta entrevista no estáis suscritas a mi canal de YouTube. Así que por favor,
Si te ayuda, si te aporta valor, si te da ideas, si te inspira para vivir un poco mejor, pulsa el botón de suscribir, suscríbete al canal de YouTube porque me ayudas muchísimo. Espero que te guste la entrevista y muchas gracias por estar aquí. Y hablando de conquistar, en este primer capítulo vamos a conquistar el miedo a morir, ¿no? ¿Cómo aprender a morir? ¿Qué Des- decían los estoicos, los yogis? bueno, mira, esta especie de moda, con todos mis respetos, de las experiencias cercanas a la muerte, que viene dada desde hace ya unas décadas, pues hay que mirarla muchas veces con ojo penetrativo y con un positivo escepticismo. Ujú. No un escepticismo por el escepticismo, sino con un positivo escepticismo. Yo me atrevería a decir varias cosas. Primero recordaría a Marco Aurelio cuando asevera, si la muerte está, yo no estoy. Si yo estoy, no estará. Pero esta obsesión que hay ahora por las experiencias cercanas a la muerte, hay de alguna manera también que reflexionarlo. Porque si son experiencias cercanas a la muerte, indudablemente no son ni experiencias de muerte ni experiencias post-morte. Yo mismo he tenido alguna de estas experiencias cuando estuve un mes en coma, pero en realidad eso, ¿de qué te sirve si no da un giro y transforma totalmente tu vida? Por otro lado, hay que decir que algunas o muchas de estas experiencias pueden deberse a la serie de medicamentos que está en ese momento recibiendo el enfermo y que también pueden perturbar pues sus neuronas o sus mecanismos o su dinámica cerebral. Y luego hay que tener muy presente que hay un gran número de personas que quieren llamar la atención, que quieren reclamar la atención de los demás, y entonces, a lo mejor incluso con la mejor buena fe, se inventan muchas de estas experiencias cercanas a la muerte. Pero de cualquier manera, si uno tiene ese interés desorbitado por demostrar que hay otra vida, eso ya es un apego, querido Pepe. O sea, no solo ya me apego a esta vida, sino que quiero que mi pequeño yo, mi ego, siga sobreviviendo eón tras eón, era tras era. Eso es el mayor de los apegos. Todos los sabios de Oriente y de Occidente nos han dicho que hay que superar el apego a la muerte y el apego a la vida, que hay que de alguna manera vivir la vida como si fuera todos los días el primero y el Mm. último, y saber soltar y saber dejar la vida. Y aquí voy a recordar lo que exactamente decían los estoicos, que cuando se nos va la vida, nunca hay que pensar que es que se nos quita la vida, es que devolvemos, cuidado, lo que nos han dado. Nadie Totalmente. nos quita nada, es que nos lo dieron y luego lo devolvemos. Y de la misma manera que de un metro tiene que salir la gente para poder volver a entrar, tenemos que ir saliendo de esta vida, del tren de la vida, para que otros puedan entrar. Y hay que hacerlo incluso con alegría, con generosidad. Yo me voy, pero es que así otros pueden entrar. Y nada de apego a la vida. Y si no se tiene apego a la vida, ¿cómo vas a tener apego a otras vidas? ¿Cómo vas a querer perpetuarte siempre, siempre, siempre? Por otro lado, qué pesadez, oye, el estar siempre más de lo mismo, viviendo y viviendo, ¿no? Veo mucho más sano tanto lo que decían los yogis antiguos y lo que decían los estoicos, que es que has venido desde un origen cósmico y cuando mueres te fundes con ese origen cósmico. Esto insistía mucho Epicteto y Marco Aurelio. De donde vienes es a donde te vas a ir. Y no hay que aferrarse a ese pequeño ego o ese pequeño yo que quiero que esté viviendo siempre. Por otro lado, ocúpate de esta vida en lugar de estar siempre ocupándote de si hay otras después o ha habido otras antes. Porque cuando yo he hablado con muchos yogis o maestros en la India y les he preguntado por la reencarnación,
Me han dicho incluso entre grandes risotadas: Ramiro, por favor, bastante tengo con comprender esta vida como para ponerme ahora a elucubrar de vidas anteriores o de vidas posteriores. A veces queremos mirar tan lejos que no vemos los que está cerca. Lo importante es que esta vida la vivamos con nobleza, con una actitud constructiva, beneficiándonos a nosotros, pero por supuesto a todas las criaturas. Pero lo que sí ha habido, Pepe, es una tradición muy larga de aprender a morir. Ujú. En Oriente se han llamado enseñanzas para una muerte serena, que es el título que tiene un libro mío que va por muchas ediciones, Enseñanzas para una muerte serena, y en Occidente se ha llamado, como sabes, el bien morir. Es decir, que una persona puede prepararse para morir mejor. El mismo Buda enseñó a su esposa el bien morir. Y los discípulos de Buda todos se preparaban para saber soltar el cuerpo cuando llega el momento y para el bien morir. Y hay el caso muy concreto, histórico, de Sariputra, el principal discípulo de Buda, que intuyó que iba a morir, reunió a todos sus discípulos y les dijo: queridos míos, gracias por todo lo que habéis hecho por mí, pero ha llegado el momento en que abandone este cuerpo. Os pido que me perdonéis si he cometido algún error, y como un jornalero va a recibir su paga, ahora voy a recibir la Mm. muerte. Se sentó en meditación, se cubrió la cabeza con su túnica, todos creían que seguía meditando, alguien tocó su hombro y el cuerpo se desplomó. Había recibido la muerte como trataban de recibirla los estoicos, como la recibió Sócrates, con calma, sabiendo soltar. Pero ¿qué sucede, Pepe? Que si no sabemos ni siquiera soltar, vamos, un cromo, si no sabemos soltar ni una figurita que nos han regalado, si nos llevamos un disgusto porque han hecho un arañazo en nuestro coche o hemos perdido un bolígrafo o se ha caído una mancha en la camisa, ¿cómo vamos a saber soltar el cuerpo? ¿Cómo vamos a saber someter el ego? Ponerlo, como dicen los maestros del yoga, a los pies de la osamenta de la diosa. Poner nuestra osamenta a los pies de la diosa y decir: llévatela. No sé si hemos hablado, Pepe, alguna vez de ese singular ejercicio que se puede hacer por la noche para descansar el alma. Lo hemos hablado en Lo otros. hablaste de soslayo en la última entrevista que hicimos, pero coméntalo en profundidad porque a mí me gustó mucho. Sí, mira, Ramakrishna, uno de los grandes yogis de la India, decía: a lo que otros llaman Dios, yo llamo la madre, ese sentido maternal, ¿no?, de todo en la naturaleza, el culto a la diosa. Y hay un ejercicio que consiste en que todas las noches, cuando ya vamos a adentrarnos en el sueño, decimos: madre, dejo mi alma en tu seno. Si a la mañana siguiente no despertamos, es que la diosa se ha quedado con el alma. Y si despertamos, es que por ese día al menos nos ha devuelto el alma. Así poco a poco también nos vamos habituando a que tenemos que saber soltar. Pero ¿quién es quien no quiere soltar? ¿Quién es incluso quien busca todas esas experiencias cercanas a la muerte y se aferra al más allá y vivir mil vidas? El ego. Es que el ego no quiere rendirse, el ego no quiere desvanecerse, es como una sombra persistente. Pero si poco a poco vamos conquistando nuestro ser, si vamos obteniendo esa conexión que decían los estoicos con el cosmos, se perdería el miedo, porque nos daríamos cuenta que pasamos de ser una miserable ola a ser la totalidad. Pero tenemos tanto miedo a perder la individualidad que tenemos que aferrarnos a ella, cueste lo que cueste. A mí me gusta mucho
Este ejercicio que has hecho es como decía Séneca, ¿no? Que tenemos que devolverlo todo. Y yo quiero que nos cuentes, eh, porque los estoicos hablan del memento mori, ¿no? Del recordarse la muerte a diario. Tú has dicho que tuviste una experiencia cercana a la muerte. Si nos la puedes contar y que nos cuentes luego cómo ha cambiado tu vida después, ¿no? Porque ese es el mayor memento mori que has tenido nunca, ¿no? Pero no por la experiencia cercana a la muerte, lo Mm, quiero dejar claro, sino por esa experiencia de sufrimiento y de enfermedad. Es que hubiera dado igual tener la experiencia cercana o no a la muerte. Yo soy una persona que lleva toda mi vida tratando de conectar con una realidad más amplia, con una conciencia de orden superior, más allá de la conciencia egocéntrica. A mí no me ha cambiado la experiencia cercana a la muerte, a mí lo que me ha cambiado es la enfermedad. Ahora te explicaré por qué, y el trabajo que vengo haciendo desde los 15 años, mm, que es cuando descubrí la sabiduría oriental. Yo debo declarar que por eso no intervengo en muchos programas o en muchos documentales que me llaman para experiencias cercanas a la muerte, porque a mí no me ha cambiado la experiencia cercana a la muerte, me ha cambiado esa experiencia de dolor, es estar en un hospital 2 meses, ese ser sensible al sufrimiento, a lo que llamaba dukkha, que mm, castiga de alguna manera a todos los seres sintientes humanos y animales. Pero ya que me pides que te cuente esta experiencia, que la relato también en un libro que saqué hace años llamado En el Límite, es que yo fui a Oriente, estuve en un campo de meditación en Sri Lanka y cogí una listeria. La listeria es una bacteria muy, muy lesiva, muy grave, que o te mata o te deja secuelas tremendas, porque se aloja en el tronco del cerebro, en el cerebelo, en toda esa zona, y va incluso paralizando otros órganos corporales. Le dieron a mi familia, a Luis, a mi mujer y a mis familiares, le dijeron que me quedaban 4 horas de vida porque tuve una parada respiratoria y luego estuve casi un mes en coma y después de salir del coma, otro mes en una habitación ya normal en el hospital y otro mes que me vi obligado a estar luego en casa, en mi domicilio. Tuve diversas experiencias, lo que llamarían los tibetanos, los lamas tibetanos, experiencias de prebardo. El bardo es el estado intermedio entre la vida y la muerte. ujú, Y tuve muchas, pero muchísimas experiencias de ese prebardo. Ese prebardo es muy difícil de afrontar porque irrumpe todo el inconsciente, incluso dicen los tibetanos, irrumpen todas las memorias hasta de existencias anteriores y entonces es un verdadero desorden, es un verdadero caos, por mucho que uno haya meditado, como no te hayas dedicado solo a meditar todo el día, es muy difícil afrontar toda esa irrupción de experiencias, de vivencias, algunas extraordinariamente dolorosas. Pero también tuve experiencias muy gratas como el estar flotando fuera del cuerpo en un lecho de nubes, en una gran paz interior y otras. Pero Pepe, con entera sinceridad, eso no es lo que me cambió, ni esas experiencias de dolor, ni esas experiencias de placer, porque un yogi tiene que ir más allá del placer y del dolor, porque una de las asignaturas del yoga es saber tomar y saber soltar, mm, el desapego. ¿Qué es lo que verdaderamente me cambió? Y este mensaje, si quiero darlo a través de tu programa, pues el vivir ese sufrimiento propio y la identificación con el sufrimiento de los demás y que me di entonces cuenta de cuántos millones de personas están en este momento en sanatorios, en hospitales, en clínicas, sufriendo y que no les prestamos atención y que no somos conscientes de todo ese dolor y que estamos paseando y pasamos al lado
de un gran hospital y no concienciamos cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta pesadumbre hay en ese edificio y así en todo el planeta. Eso sí que me cambió. El ser consciente de mi propio dolor, el instrumentalizarlo para crecer, para aprender y el ser consciente del dolor ajeno. Y Mm. lo que me cambió muy profundamente es que esa experiencia, Pepe, me activó enormemente en lo más íntimo de mí el sentimiento de humildad y el sentimiento de compasión. Humildad, porque ya lo decían los estoicos, todos, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio y otros, que somos de una fragilidad extraordinaria, que en cualquier instante, en cualquier momento, podemos morir, que somos extraordinariamente vulnerables. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo siendo tan vulnerables alimentamos tanto la autoimportancia, el egocentrismo, la vanidad, la soberbia? Y recibí una lección de bendita y gloriosa humildad, por un lado. Y por otro lado, es que también fui plenamente consciente de que la vida es cada día, es cada momento, es donde tenemos que tratar de acompañar a los demás, de comunicarnos, de amar. Y luego, por otro lado, algo muy esencial, que solo en la medida en que uno progresa interiormente puede decir que ha merecido la vida, la pena vivir, porque si no, ¿qué es la vida? ¿Siempre lo mismo? No, lo importante es que sea un paseo por este planeta constructivo que en algo me ayude a mí, pero que también ayude a los demás. Estoy Luego totalmente de yo, acuerdo. luego yo, fíjate, me acaban de proponer intervenir en un grandísimo documental que se va a hacer de experiencias cercanas a muerte. Lo he declinado, lo he rechazado, porque es que para mí lo importante no es ese pequeño ego que se aferra gracias a esas experiencias cercanas a muerte, en voy a vivir, en soy eterno, en estar siempre. No me importa la reencarnación, no me importa el renacimiento, no me importa lo que Nietzsche y Uspensky llamaban el eterno retorno, siempre vivir la misma vida. Lo que me importa es humanizarme. Lo que me importa es aprender a soltar. Y la gran asignatura es saber soltar, que llegue el momento y podamos soltar. Y para eso hay todo un aprendizaje de muerte que han utilizado los budistas de viejo cuño, los theravadines, Ujú. que es la observación de las sensaciones, la observación de los sentimientos, los estados de ánimo, el aprender a desarrollar esa atención serena que tanto valoraban los estoicos, el soltar, el saber que cada momento puede ser el primero y el último, la reflexión consciente todas las noches de darte cuenta, hoy he mejorado algo o sigo sin mejorar, y todos esos ejercicios que nos han legado desde la más remota antigüedad los grandes sabios, que están en Oriente, que están en Occidente, pero que esta sociedad no quiere ver, porque esta sociedad es todo hacia afuera y nada hacia adentro. Pero cuando lees a los estoicos, te das cuenta que era igual en su época, que ya hace 2000 años la sociedad era un verdadero caos y un verdadero desastre. ¿Y cómo, para ir terminando ese primer capítulo, cómo trabajamos ese desapego de la vida, ese aprender a morir? ¿Qué ejercicios El mayor podemos hacer a ejercicio, diario? el mayor ejercicio, el recordatorio de la muerte. ¿Tú te imaginas, querido Pepe, para estas personas que creen que dominan todo, que controlan todo, que son inmensamente ricas, que creen que todo lo pueden conseguir, lo que tiene que ser cuando un día un médico les dice,
tienes cáncer de garganta o de páncreas. Es terrible, porque es que en ese momento se dan cuenta de que ese control era imaginario, no controlan nada. En ese momento están en manos del destino, del cosmos, de Dios, del karma, de como queramos decir. ¿Qué es lo más esencial para humildarnos? Fíjate que utilizo este vocablo, lo acuño, humildarnos, no humillarnos. Humildarnos, un ejercicio de humildad. Lo más importante es el recordatorio de la muerte. El, por ejemplo, reflexionar de esta manera. La muerte es inevitable. La muerte es siempre hoy, porque aunque nos muramos dentro de 20 años, será hoy. La muerte es propia, es en solitario, porque aunque se mueran 1000 personas a nuestro alrededor, me muero yo. La muerte es irreparable. Ir meditando poco a poco en la muerte, pero no para deprimirnos, no para alimentar tanatofobia, no, al revés, para realzar la vida. Como en cualquier momento puedo morir, tengo ahora que vivir plenamente y tratando de cooperar con los demás. Entonces, el recordatorio de la muerte, por un lado, va limando la autoimportancia y por otro lado nos dispone para que el tiempo que vivamos lo vivamos menos mezquinamente, menos ruinmente y con más belleza interior. Pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Algunas palabras finales antes de acabar este episodio? La palabra final, diríamos muy breve, es que tú eres tu propio refugio, como decía Buda. ¿Qué otro refugio puede haber? Y también sé una luz para ti mismo, porque si somos una luz para nosotros mismos, también expandiremos un poco de luz a nuestro alrededor. Y que todos tenemos, sí, una asignatura pendiente, saber soltar. Pero saber soltar no solo este cuerpo, no solo nuestras cuentas corrientes, no solo nuestros familiares, saber soltar la ira, el odio, los celos, la envidia, la malevolencia, soltar, soltar para que podamos vivir en nuestro vacío pleno o en nuestra plenitud vacía Mm. en nuestra vida interior. Muchas gracias. Yo Muchas gracias me siempre a despido ti. con una frase de Séneca que dice, cuando salga, recuérdame que tal vez no entre. Cuando Justo, entre, recuérdame que tal vez no salga. Cuando me vaya a morir, recuérdame que tal vez no me levante. Y cuando me levante, recuérdame que tal vez no me voy a volver a dormir. exacto. Bueno, Ramiro, muchas gracias. En el próximo episodio Muchísimas hablaremos de gracias. actitudes estoicas en la vida. Muchas gracias. Nos vemos en Muchas próximos gracias. episodios. Gracias.